Hey, ¿qué tal? Espero que se encuentren excelente. Les doy la bienvenida a este su espacio, el diseño estructural de México. El día de hoy para compartirles un tema muy particular acerca del diseño sísmico, la revisión del cortante basal dinámico. Muy bien, pues vamos a comenzar. El día de hoy quisiera compartirles este tema muy particular que tiene que ver con la aplicación de ciertos criterios al momento de generar nuestro diseño por sismo. El diseño por sismo, como ya lo sabemos, puede básicamente darse a través de dos métodos. Por un lado está el método estático y por otro lado está el método dinámico. En este caso, vamos a utilizar el manual de diseño de obras civiles para poder generar esta revisión. Y de acuerdo con la sección en la cual se diseñan este tipo de estructuras, que en este caso vamos a diseñar una chimenea, pues bueno, nos permite hacer una elección del tipo de análisis en función de la altura que va a tener nuestra estructura y además también del terreno en el cual se va a desplantar. Bueno, de acuerdo con las características de este proyecto, el cual tiene una altura de más de 40 metros, pues vamos a tener que aplicar directamente el método dinámico. Sin embargo, para poder aplicar correctamente este método, el manual de diseño de obras civiles nos marca una serie de criterios que tiene que cumplir nuestra estructura para poder aplicarse correctamente este método. Y en este caso vamos a hacer la revisión del cortante basal. El manual de diseño de obras civiles básicamente nos limita el cortante basal que podemos calcular con el método dinámico, siendo este al menos el 70% de el cortante basal calculado con el método estático. Con lo cual, pues obviamente vamos a estar haciendo esta revisión a la estructura que ya tenemos modelada en el SAP para poder verificar que cumpla con esta condición y en el caso de que no cumpla, poder hacer la corrección pertinente en una hoja de cálculo que les vamos a estar compartiendo. Bueno, estoy en el programa SAP 2000 y en este programa yo ya generé una serie de parámetros que nos van a permitir generar el ejercicio. Es un ejercicio didáctico que no tiene que ver con alguna consideración en la realidad, pero que sin embargo nos va a permitir aplicar correctamente este criterio. Bueno, ya tenemos un espectro sísmico de diseño que, como ya lo había mencionado, para fines didácticos vamos a utilizar un espectro transparente obtenido directamente desde el Prodigy. Bueno, nuestro primer paso básicamente es identificar, en este caso, de acuerdo con el manual de diseño de obras civiles, nuestro cortante estático. Ahora, una consideración muy específica de este tema es que cuando generamos nuestro método estático, tenemos la posibilidad de generar dos cortantes. El primero, básicamente, que vamos a obtener utilizando la aceleración en el periodo característico TA, básicamente que es la primer frontera del espectro sísmico de diseño, y por otro lado podemos calcular un cortante basal estático en función del periodo fundamental de la estructura. Entonces, como primer paso vamos a irnos a nuestro modelo para verificar cuál es el periodo fundamental de vibración. Vamos a ir al apartado de Display, Show Tables, y en este caso, en la información de la estructura o del análisis que se acaba de generar, vamos a verificar la información modal. En este caso nos muestra diferentes tablas. La que a nosotros nos interesa es la de periodos y frecuencias y específicamente el periodo del primer modo. En este caso estamos obteniendo un periodo de 0.83, prácticamente 84 segundos. Entonces vamos a copiar esta información. Yo voy a ir generando esta hoja de Excel que posteriormente les vamos a estar compartiendo y voy a ir pegando la información que estamos recabando. Bueno, una vez que ya tenemos el periodo, lo que vamos a hacer ahora es verificar cuál es el peso total de la estructura. Entonces, de igual manera, vamos a dirigirnos al apartado de Display, Show Tables, y en este caso vamos a cambiar el tipo de información que queremos recibir. Ya no requerimos la información modal, ahora lo que requerimos es la reacción en la base. Ok, entonces voy a darle en seleccionar Load Cases únicamente para verificar. Yo ya tengo cargadas dos combinaciones, por un lado la del método dinámico y por otro lado la del método estático. Entonces
Ya que tenemos estos dos parámetros seleccionados, vamos a dar en OK, seleccionamos las tablas y a continuación en la tabla que nos va a aparecer vamos a verificar cuál es el peso de la estructura. En este caso yo voy a tomar en cuenta la del método estático, que nos está dando básicamente 165 toneladas. Copiamos esta información, nos los vamos a llevar a Excel y ahora lo que nos hace falta únicamente es la aceleración. El cortante, como ya lo sabemos, únicamente es la multiplicación del peso total de la estructura por la aceleración, o lo que antes se conocía como coeficiente sísmico. Bueno, yo voy a obtener la aceleración en función de mi periodo fundamental. Tengo un periodo de 0.84, por lo cual yo voy a requerir la aceleración en ese periodo en específico. Bueno, voy a seleccionar el apartado de definir, funciones, espectros de respuesta, y de este lado tengo yo mi espectro y lo único que voy a hacer es básicamente dirigirme entre los diferentes periodos que tienen o que conforman en este caso mi espectro de diseño, buscando el periodo fundamental de la estructura que me arrojó el análisis. En este caso tenemos un periodo de 0.84 y lo que vamos a hacer básicamente es seleccionar la aceleración que le corresponde a este periodo. Bueno, ahí tenemos el periodo 0.84, que de alguna manera y de acuerdo con la intención didáctica del ejercicio, pues aún no salimos todavía de la meseta, ¿no? A pesar de que ya estamos tomando en cuenta el periodo fundamental, el cortante basal que nosotros calculamos básicamente va a ser el mismo que el que nos da con el periodo característico TA. Bueno, tenemos una aceleración de 0.02. Entonces vamos a dirigirnos aquí a nuestra hoja de Excel y colocamos la aceleración 2.02. Esto está en Gales y el cortante basal estático pues únicamente ya es la multiplicación de estos dos parámetros. Por un lado la aceleración y por otro lado el peso total. Bueno, esto de alguna manera también nos ayuda a calibrar nuestro programa. Estamos obteniendo un cortante basal con el método estático de 334 toneladas. Bueno, en el programa nosotros ya teníamos cargado, en este caso, una combinación específica para analizar el método estático. Entonces lo que vamos a hacer es verificar si la información que estamos obteniendo de alguna manera es congruente. Seleccionamos es el estado límite de falla, analizando por el método estático, 100% de la fuerza sísmica en el sentido X y 30% en el sentido Y. Bueno, la tabla que vamos a obtener es la siguiente y en este caso el cortante que nos va a interesar de alguna manera para la revisión de este parámetro es el cortante en X. En este caso estamos obteniendo un cortante de 325 toneladas versus el que estamos calculando a mano, que es de 334 toneladas. Aquí hay una pequeña diferencia. En un siguiente video vamos a explicar por qué existe una diferencia entre el cortante que podemos calcular a mano en este caso y el que nos da el programa. Lo siguiente básicamente, y de acuerdo con lo que nos dice el manual de diseño de obras civiles, es que en ningún caso se va a permitir que la fuerza cortante basal calculada con el método dinámico sea menor que el 70% de la calculada con el método estático, y como ya lo había mencionado, tomando en cuenta el periodo fundamental de la estructura. Entonces vamos a verificar en este caso el límite. Le vamos a dar igual, seleccionamos el cortante basal estático y en este caso lo multiplicamos por 0.7, que es el 70%. Bueno, en este caso ya tenemos que nuestro límite para el cortante dinámico básicamente son 234 toneladas. Y lo siguiente básicamente es verificar que el cortante basal que obtuvimos con el método dinámico cumpla con este criterio. Entonces lo que vamos a hacer, yo ya tengo cargado, como lo había mencionado, una combinación básicamente que contempla el análisis con el método dinámico, ¿vale? Que básicamente consta de las acciones permanentes y variables que van a estar actuando en la estructura, considerando su intensidad instantánea, además de obviamente el efecto sísmico en ambas direcciones, en un sentido con el 100% y en el otro sentido con el 30%. Bueno, lo que voy a hacer es básicamente dirigirme al apartado de Display, Show Tables, y en este caso vamos a cambiar de combinación para revisar. Yo había revisado el método estático, vamos a seleccionar ahora el método dinámico y en este caso el programa ya me entrega la reacción en la base, que básicamente son los cortantes en los diferentes sentidos, tanto en X como en Y, como también cuál es el peso total de la estructura. En este caso el que me interesa realmente ahorita para la revisión es la del sentido X y estamos obteniendo un cortante de 112 toneladas. Vamos a llevarnos este dato al Excel.
Bueno, y como podemos ver, básicamente el cortante que obtuvimos, 112 toneladas, es mucho menor que 234 toneladas, el cual es el límite que nos marca el manual de diseño de obras civiles. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Pues básicamente tenemos que ajustar, tenemos que calcular un factor de corrección para poder incrementar el cortante basal dinámico, al menos para que cumpla con el 70% del cortante basal estático. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, el manual de diseño de obras civiles nos dice lo siguiente. Cuando la diferencia entre ambos cortantes, o en este caso el cortante dinámico, sea menor que el 70% del cortante estático, las respuestas de diseño, en este caso del método dinámico, se incrementarán y aquí tenemos el factor 0.70 del cociente del cortante estático entre el cortante dinámico. Entonces vamos a calcular este pequeño factor. En este caso tenemos nuestra hoja de Excel y aquí vamos a aplicar esta reglita 0.70 de la división del cortante basal estático entre el cortante basal dinámico. ¿Ok? Ahora, algo muy importante es que estas cargas que yo tengo consideradas de este lado ya contemplan de alguna manera el factor de carga, que el factor de carga lo estamos considerando de 1.1 de acuerdo con lo que se menciona en la combinación para este tipo de acciones. Bueno, cuando yo divido o hago esta división del cortante estático entre el cortante dinámico, básicamente va a suceder una particularidad, y es que tanto mi cortante estático como mi cortante dinámico ya contemplan un factor de carga. Ambos tienen un factor de 1.1. En este caso, si nosotros hacemos esta relación, pues básicamente ahí se nos va a cancelar el factor de carga, por lo que también en este caso, además de esta consideración que es la normativa 0.70 del cortante estático entre el cortante dinámico, tendremos también que afectar este parámetro por el factor de carga 1.1 para que de esta manera podamos obtener una buena relación de factores. Bueno, en este caso me está dando un factor de 2.29 y aquí algo muy importante básicamente es que este factor únicamente nos sirve para la dirección en X. Recordamos que para la combinación de acciones, en este caso el efecto bidireccional, tenemos que considerar el 100% del efecto sísmico en un sentido y el 30% del efecto sísmico en el otro sentido. Con lo cual, en este caso también tengo que calcular mi cortante en el sentido transversal, en el sentido que contempla una menor aceleración sísmica. Y de alguna manera, como ya tengo este coeficiente, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 0.30. Bien, y una vez que ya tengo estos dos factores, ya lo único que tengo que hacer básicamente es desbloquear mi modelo. Y yo particularmente trabajo básicamente con las combinaciones que ya hemos generado. En este caso tenemos la del método dinámico. Y en las combinaciones tenemos los diferentes actores que van a estar integrando nuestra combinación. En este caso, en cuanto a la parte sísmica, tenemos los factores de carga normales, que son los que utilizamos para calcular el cortante de 112 toneladas. En este caso vamos a ajustar esta información con los nuevos factores que hemos calculado, 2.29 para el sentido X y 0.69 para el sentido Y. Pegamos de este lado. Y en este caso también hacemos la corrección de la aceleración que vamos a estar considerando en el sentido transversal. Entonces, una vez que ya tenemos esto, lo único que tenemos que hacer es darle OK a la siguiente pestaña y ejecutar nuestro modelo. Con esto, lo único que tenemos que hacer es verificar básicamente que el cortante que obtuvimos con el método dinámico a través de los factores calculados anteriormente cumple básicamente con el cortante basal estático que habíamos definido. Vamos a ir al apartado de Display, Show Tables. Y en este caso ya habíamos seleccionado previamente nuestra combinación, que en este caso es el método dinámico. Verificamos únicamente que sean las reacciones en la base, damos OK y en este caso ya la tabla que se nos muestra calcula los cortantes con el método dinámico en función de los factores de corrección que hemos calculado previamente. Podemos ver que aquí tenemos un cortante de 234 en el sentido X. Voy a llevarme esta información a mi Excel y podemos verificar que ya cumple con esta condición.
nosotros teníamos un límite que es el 70% del cortante estático igual a 234 toneladas. 234.10, yo tengo 234.36. Y en este caso también voy a hacer la verificación del cortante basal dinámico, pero ahora en el sentido transversal, únicamente para verificar que los factores fueron correctos. Voy a colocar esta información y como podemos ver, de igual manera cumple con la condición. En este caso, yo tengo que calcular también, obviamente, mi cortante estático en el sentido transversal. En este caso, para ya no hacer la modificación, voy a sacarla directamente del programa. Nos vamos a Show Tables y en este caso seleccionamos la combinación correspondiente al método estático. Le vamos a dar en OK. Y como ya viene combinada la acción, lo único que vamos a hacer es jalar básicamente la información del cortante en el sentido transversal, que en este caso es el sentido Y. Pegamos la información dentro de nuestra hoja de Excel y bueno, en este caso nos las manda negativa, a nosotros nos interesa el valor absoluto, por lo que vamos a quitar esto y básicamente ¿cuál sería el límite? De igual manera el 70% del calculado con el programa. Listo, y podemos ver que en este caso nos manda un cortante de 68.44, nosotros estamos obteniendo uno de 70.58, todavía se puede ajustar más. Sin embargo, en este caso ya la diferencia que existe entre ambos no es tan notoria y de alguna manera ya estamos cumpliendo con esta consideración normativa. Bueno, y con esto concluimos la revisión y concluimos también el video. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, puedes dejarlo en la parte de los comentarios. Nosotros vamos a dejarte un enlace para que puedas descargar esta hoja de cálculo y la utilices en tus revisiones. No olvides suscribirte. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.